a una nueva edición del noticiero que les informa todas las tardes. Hoy vamos a informarles sobre el terremoto de Chile. Recordemos que el continente americano está formado por 4 placas: la norteamericana, la de Cocos, la del Caribe y la sudamericana. Cuando las placas entran en contacto, se superponen y una se hunde bajo otra. Esos son zonas de subducción o de hundimiento. En el caso de Chile, la placa en la que se hunde por debajo de la sudamericana y al ser bordes convergentes provocan terremotos. Los terremotos son fenómenos repentinos muy difíciles de predicción, si bien se conocen en las áreas donde existen mayores posibilidades de que ocurran. Las medidas de prevención se concentran en la aplicación de técnicas y construcción antisísmica, y esto es mejor preparación para resistir los movimientos y la organización social para brindar asistencia y auxilio tras el fenómeno. Ahora vamos a conocer puntualmente sobre el terremoto en Chile, por lo que trajimos a una notera que nos contará los efectos del terremoto en el lugar del acontecimiento. Las regiones afectadas fueron las de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía. El efecto del terremoto debido a su alta magnitud fue devastador. Gran parte de las localidades de las regiones de Maule y del Biobío quedaron completamente destruidas. El sismo, que fue percibido con fuerza por cerca del 80% de la población chilena, dejó una cifra estimada de 2 millones de damnificados, más del 10% de la población de Chile. Durante las primeras horas, el número de víctimas fatales subieron rápidamente. A mediodía del 27 se determinaron 78 víctimas en todo el país. A fines del mismo día, el número se encumbró a 214 fallecidos y 15 desaparecidos, y ya para el día 28 llegaron a 708 fallecidos a nivel nacional, concentrados principalmente en el Maule con 541. Ya para el 1 de marzo la cifra comenzó a acotarse, 723 fallecidos, que para el día siguiente aumentó a 796. El día 3 de marzo, cuando la cifra de fallecidos llegó a 799, el gobierno de Chile publicó la primera lista oficial de estos, aunque parcial. La distribución de agua potable sufrió de cortes principalmente en las regiones del Maule y del Biobío, donde menos del 15% de la población estaba abastecida durante las primeras horas del terremoto. En las regiones menos afectadas, los cortes fueron sectorizados, llegando a la región de Metropolitana a tener 96% de abastecimiento normalizado y la región de Valparaíso un 75%. La red de distribución de energía eléctrica fue una de las primeras en colapsar debido a la caída de postes, corte de cables y otros incidentes en algunas subestaciones. Respecto a la alimentación, no se vieron grandes problemas, tampoco al abastecimiento de elementos agrícolas esenciales, aun cuando el terremoto impactó en el llamado granero de Chile, el conjunto de regiones más importantes en la producción nacional. La distribución de gas domiciliario no sufrió grandes problemas. En las zonas más afectadas, aunque se rompieron algunas cañerías y se produjeron algunos incendios, las redes resistieron sin daños en su mayoría. Los servicios de telefonía sufrieron graves problemas durante las primeras horas del terremoto, especialmente debido a la congestión de llamadas generadas, las cuales llegaron a superar 10 veces el tráfico de un día normal, y cerca del 90% de los terminales intentaban llamar de forma simultánea. Respecto al servicio de Internet, estuvo funcionando prácticamente sin problemas durante las primeras horas del terremoto, especialmente el servicio de Internet móvil. Recordemos que todo comenzó un 27 de febrero de 2010 y hubo muchas réplicas que no bajaban de los 6 grados de magnitud y duraron hasta el 1 de junio del 2011. Bienvenidos, nuevamente nos encontramos con el noticiero que les informa todas las tardes. Hoy tenemos un especial sobre inundaciones, donde vamos a hablar sobre la tragedia de Vargas. Pero primero tenemos que saber qué es una inundación y cómo se produce. En América Latina, mayoritariamente, se debe a la deforestación de las áreas de montañas y al sobrepastoreo, que potencian o incrementan los efectos de lluvia. Es que esas modificaciones disminuyen la cobertura vegetal del suelo, y de esa manera permiten que el escurrimiento del agua de lluvia se desplace más rápido hacia las zonas más bajas. Dada una introducción, continuaremos escuchando a nuestra climatóloga, que explicará las condiciones climáticas del lugar donde se produce dicho fenómeno. La tragedia de Vargas es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela en diciembre de 1999. Este es considerado el peor desastre natural ocurrido en Venezuela durante el siglo XX. El 5 de diciembre se declara la primera alerta en la zona del estado Vargas por parte del Organismo de Defensa Civil Regional. Luego de 5 días de lluvia, han caído en la zona más de milímetros de agua y al menos 200 viviendas ya habían sido destruidas. Fuertes precipitaciones dejan en el estado Vargas más de 1.814 milímetros de agua en las 2 primeras semanas del mes de diciembre, causando una saturación de los suelos,
por la cantidad de agua. Esto a su vez generó que el caudal de agua bajara por pendientes de más de 30 grados, trayendo consigo deslizamientos de tierras y la capa vegetal de las montañas. El día 15 es recordado como el día que las montañas avanzó hasta el mar. Las fuertes precipitaciones de los últimos días dan origen a extensos deslaves y derrumbes en las laderas montañosas de la serranía de la Vila que vienen a ocasionar crecidas inmensas y violentas del caudal de los ríos, cuyo caudal es normalmente pequeño cada la escasa longitud que tienen. Y por la gran pendiente de sus cuencas comienzan a arrastrar gran cantidad de sedimentos, volúmenes inmensos de aguas y rocas enormes de hasta 9 metros de diámetro, el tamaño de un autobús, alcanzando velocidades de hasta 60 km por hora o más y profundidades de hasta 9 metros, todo lo cual viene a causar grandes desbordamientos y destrucción en las poblaciones que se ubican en los conos de eyección formando desde la costa norte de Venezuela por dichos ríos. Las inundaciones en general se producen por las crecidas y los desbordes de los ríos, originando a su vez por lluvias o deshielos abundantes. Otras se producen por la invasión de las aguas del mar, a raíz de huracanes o temporales. También se debe a que cada vez hay más personas que viven en lugares frágiles o inestables, como lo son las zonas bajas. Suelen ser más económicos y por lo tanto más accesibles para las personas pobres. Ahora vamos a escuchar a nuestra geógrafa que nos explicará los resultados del fenómeno. Las zonas más afectadas por el desastre natural del 15, 16 y 17 de diciembre son las costas de los estados Vargas, Miranda y Falcón. Miles de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados. Entre la infraestructura perdida por el desastre se cuentan universidades, grandes hoteles, clubes, importantes comunidades, vialidad, entre otros. En total, 14 de las 23 entidades que forman el país se vieron afectadas por las lluvias torrenciales. Las entidades afectadas fueron Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Saracuy y Zulia. La tragedia de Vargas, que afectó del 25 al 35% de los venezolanos, dejó en el país pérdidas por más de 4.000 millones de dólares, más de 500.000 personas sin acceso al agua potable por varios días, lo que originó brotes de enfermedades. Cerca de 100.000 damnificados y entre 15.000 a 30.000 fallecidos, según cifras conservadoras. Otros organismos y personas como el presidente de la Cruz Roja indican que dicha lista podría haber llegado hasta los 50.000 fallecidos. Ahora vamos a hacerle la encuesta a un afectado por la inundación. Esta inundación dejó centenas de personas sin nada. ¿Se sintieron ayudados por el gobierno? Y sí, el gobierno hizo lo que pudo, pero ante tantas pérdidas fue muy difícil mantenernos y sobrevivir. Y respecto a la ayuda internacional, ¿recibieron muchas cosas? Sí, definitivamente países y organizaciones. Respecto a la ayuda internacional, ¿recibieron muchas cosas? Sí, definitivamente países y organizaciones alrededor del mundo ofrecieron su cooperación y ayuda a los venezolanos. Entre el apoyo recibido se encuentran comida, medicinas, agua potable y mucho dinero. ¿En qué zona vivís para ese entonces? En Caracas ¿Y hubo daños de infraestructura? se inundaron calles y avenidas de la ciudad, afectando el tráfico en la misma. El servicio eléctrico y de agua también se vieron dañados. ¿Y en esa zona hubo algún impacto social? Y sí, unas 180.000 personas se vieron afectadas, de las cuales 15.000 quedan sin casa. Cerca de 40.000 muertos o desaparecidos. Unas de 10.500 casas se ven afectadas. También, además de alrededor de las 1.500 totalmente destruidas. ¿Y vos tenías algún amigo o familiar viviendo en otra identidad? Sí, casualmente mi tío había ido a visitar a los amigos a Vargas, que fue donde más impactó la inundación. ¿Sobrevivió? No, lamentablemente murió. Nos enteramos al otro día del desastre. ¿Cuál fue el día antes del fenómeno que recordás con más temor? Sí, fue el 14 de diciembre, por supuesto. Nos preparamos para votar por la aprobación de la nueva constitución para el país, que se efectuaría al día siguiente. Las precipitaciones continuaban cuando los bomberos de la región consideraron decretar el estado de emergencia en la zona. Ese mismo día las precipitaciones alcanzaban los 400 milímetros de agua. Fue una sensación horrible, ya que no sabríamos cuándo pararía de llover y se calmaría la situación.
Va. Por último, ¿cómo fue el transcurso de los hechos y cómo te perjudicó personalmente a vos? Bueno, comenzó el 1 de diciembre cuando llovió 5 días seguidos, lo cual era extraño. Al quinto día se declaró el primer alerta en la zona de Vargas. El 6 de diciembre leo en el diario que la Fuerza Aérea de Venezuela publica que en Vargas estaba lloviendo 3 veces más que el promedio histórico. Ya para el 10 de diciembre, el ministro de Ambiente emite una alerta mientras que las precipitaciones se llevan un acumulado de 250 milímetros de agua, habiendo causado para el momento al menos 1 millar de damnificados en la entidad. Los primeros deslaves importantes empezaron a tener lugar. Para el momento ya 1.500 toneladas de lodo y escombros habían sido removidas de la carretera. El 14 de diciembre, como ya les había contado anteriormente, nos preparamos para votar y decretan el estado de emergencia en la zona. El 15 de diciembre fue el peor día de todos. Comenzaron extensos deslaves y derrumbes en las laderas montañosas. Hubo crecidas inmensas del caudal de los ríos y todo quedó destruido. El 16 de diciembre las precipitaciones aún continúan y los deslaves habían dejado pueblos destruidos a su paso. Las costas de Vargas fueron más afectadas. El 17 de diciembre se inicia la ayuda desde Caracas y los niños y las personas mayores son los primeros en ser rescatados. Por mi parte, rescataron a mi hermano de 2 años y le brindaron toda la protección posible. Ya para el 20 dan las cifras de muertes y damnificados. Fueron escalofriantes. Te agradezco mucho por venir a contarnos tu situación. No por nada. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.